Hola Salvador, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Buenas tardes, gracias por la invitación, un placer estar acá. Igualmente, igualmente. Estábamos esperando que llegue el momento porque acá hay muchos fanáticos tuyos, muchos simpatizantes. Estaban Bueno, esperando este momento. Así que me alegro y saludos para todos. te agradezco la conexión y te propongo que arranquemos a analizar un poco lo que viene pasando y arranco por lo último, que bueno, fue esta noticia que tuvimos hoy de que el central bajó la tasa de referencia, ahora estamos en un 60%, y te pregunto cómo crees que esto puede impactar. Bueno, a priori, ¿qué es lo que significa la tasa de interés de referencia que baje unos 10 puntos? Estaba en 70, pasa a 60, esto lo deja en una tasa efectiva aproximadamente del 80%, lo que hace es que te va a deprimir, de cierta manera, todas las tasas de la economía o la gran parte. ¿Qué quiere decir esto? De que, bueno, todas las tasas van a irse a la baja, no solamente las tasas, por ejemplo, de préstamos, que son tasas activas, o también las tasas pasivas, como pueden llegar a ser la de los plazos fijos, que estoy esperando de que se vayan a un terreno del 50%, más o menos. Si uno mira el promedio de la tasa de plazo fijo hasta estas últimas medidas, estaba, obviamente, como el Banco Central desreguló eso, cada banco tenía su propia tasa de cierta manera, pero el promedio estaba en 60-61%. Ahora con todo esto, estimo de que van a estar rondando el 50, 51, 52%, pero no mucho más que eso, la tasa de plazos fijos y la tasa que van por los money market, esos, los famosos fondos de liquidez, donde uno coloca allí algún excedente que tiene algunos días, probablemente se vaya a una zona del 47, 48, por allí, rozando esos porcentajes. Así que bueno, básicamente es continuar con este esquema de licuación. Lo que hace, bueno, hoy yo me reía, comentaba un poco la frase, en la economía normal del mundo, lo que hacen para bajar la inflación es subir la tasa, bueno, acá baja la inflación y bajamos la tasa, pero es Mm. más porque acá lo que hacemos es básicamente, en Argentina, en esta gestión lo que se está haciendo es intentar licuar. Entonces, a medida que te va bajando la inflación, te van bajando la tasa, entonces la diferencia, que es la tasa real, siempre te la tratan de mantener relativamente constante, o por lo menos siempre en terreno negativo. ¿Para qué? Para licuar los pesos y que cada vez esos pesos tengan menos poder de fuego, menos poder adquisitivo. Así que eso es un poco un panorama general con respecto a todo esto y bueno, lo que impactó en bolsas y demás ya es para otro capítulo. Acá Miguelito dice, pero es todo dentro de un cepo. Bueno, es que Es así. justamente sí, esa licuación se da dentro del cepo, es decir, eh, vos para licuar por esencia tenés que tener el cepo cambiario porque en definitiva a ningún agente económico le gusta ser licuado, de cierta manera, pensémoslo en esos términos. Entonces vos para forzosamente licuar los saldos agregados, en este caso van a ser pases pasivos y todo el entramado económico en su conjunto, necesitas tener de cierta manera los pesos encorsetados, es decir, rindiendo una tasa que lógicamente no les gusta comparado contra lo que está la inflación, y por eso es un poco el mensaje implícito, por lo menos que a mí me deja de esta continuidad en la baja de tasas, es de que, bueno, el cepo va para un rato más, es decir, no lo veo en el corto plazo que se levante, producto de esto, porque vos tendrías que tener una recalibración de carteras bastante interesante, saliendo de LECAPS y Bonser, o sea, de títulos la tasa fija en pesos o que ajustan por inflación y que se te vayan a instrumentos hard dollar, por ejemplo, porque te arbitra eso. Eso hoy no lo tenés, ¿por qué? Por el cepo cambiario que tenés, que es bastante firme y muchos no se pueden volcar a instrumentos dolarizados. Así que es un poco eso. ¿Cómo ves el tema del cepo, no? Porque cada vez se empieza a ver más lejos. Por un lado, Milei no consigue los fondos, esos famosos 15.000 millones. Y bueno, acá tenemos además un PRODE que después te voy a invitar a que participes, pero primero quiero que nos cuentes cómo ves la situación con el cepo y qué posibilidad ves en el corto plazo de que eso suceda. Mira, yo lo que veo en la gran parte de la matriz que compone el cepo, porque el cepo uno lo puede diferenciar de cierta manera en la esencia del cepo, que es la restricción cambiaria del oficial, como luego poder pensar en, no sé, el parking, la A3, 7340, el Banco Central y así distintas regulaciones.
hablando ya de toda la matriz, es poco lo que se ha quitado en términos de cepo, es decir, se redujo el parking a un día de manera global, se permitió a aquellos que habían vendido dólar soja que puedan acceder a los dólares financieros, pero lo que refiere a la esencia, a lo que realmente es el cepo, se ha liberado poco y las perspectivas, por lo menos de vuelta, el mensaje implícito que a mí me deja esto y que me viene dejando con las sucesivas bajas de tasa y que por ahora se viene convalidando de esa manera, es que el cepo no está pronto a levantarse. Parecería de que la primera prioridad es intentar licuar lo máximo posible hasta lo que dé lugar y conjuntamente con eso es la baja de tasas. Me va bajando la inflación, te sigo bajando la tasa para que la tasa real siga siendo negativa, para que esos pesos tengas cada vez menos poder de compra y consecuentemente evitar o por lo menos morigerar alguna corrida que pueda llegar a tener. Sumado a eso, las señales de esos fondos líquidos que podría llegar a tener extras parecería de que no están, entonces yo lo pienso más para un late 2024, o sea, un último trimestre de 2024 como para empezar a pensar de una salida sí, de la esencia, es decir, nada quita que en el transcurso vayamos liberando un poco, me parecería que incluso sería sano ir liberando un poco de restricciones para ir testeando un poco el mercado, ir viendo a qué nivel más o menos pensamos que está el dólar, pero bueno, la estructura básica me parece que va a durar un poco más de tiempo. Tenés que jugarte con una fecha, porque acá lo tenemos a el amigo Lucas, que acá quiere que todos los economistas que nos visitan den una fecha específica. Tenés que jugártela hoy, después puede cambiarnos esto con las noticias que vayamos conociendo. Hoy ¿Qué momento? te jugás. Bueno, si no, puede ser un poquito más amplio, ¿no? No, yo creo, o sea, dentro de lo específico que se puede ser, yo lo veo más para un último trimestre. Lógicamente va a depender qué es último trimestre, octubre, noviembre, diciembre. Uno pensaría de que va a ser más para los últimos meses. Ahora, si es en octubre, finales de octubre, principios o mediados de noviembre, diciembre, da un poco igual en términos agregados, en términos de cómo vaya a estar el esquema cambiario. Me parece que va a ser más tirando a finales de año, o sea, pensándolo en esos términos. Si hubiese que tirar fecha, pero solamente por ser hacer una Por participación participar del juego. sería un 15 de diciembre, algo así. Mirá, bueno, un mes después que vos, Lucas, así que bueno, vamos a ver quién gana después. Acá hay un par de preguntas. Sí. Ojalá que sea antes, ¿sí? Sí, ¿por qué crees que es importante que sea antes? ¿Por la recuperación económica? Sí, el levantamiento del cepo es expansivo en términos económicos. O sea, hay que pensar también de que tenés mucho capital afuera que podría entrar o por lo menos que se sentiría un poco más seguro de poder ingresar y reactivar, ser parte de esa reactivación económica que se necesita y que hoy no está entrando también un poco por esto, porque en la medida que no soluciones la cuestión cambiaria es difícil pensar en alguna participación de capitales extranjeros en la dinámica esta. Capital que no puede salir no va a querer entrar, básicamente. ¿Ves el riesgo de una corrida si se logra salir del cepo? Va a depender en qué estado lleguemos. O sea, si me preguntás en base a lo que está sucediendo, yo creo que no, que van a intentar ser lo más prudentes posible y también han demostrado ser de cierta manera bastante pragmáticos con esto. Me parece que van a intentar salir en la medida que más o menos tengan todos los cabos atados. No me parece de que vaya a generar algún ruido excesivo eso. Lo que sí, bueno, probablemente vayamos a tener algún salto discreto, un último salto discreto de tipo de cambio que te lleve a ese nivel que pensemos que es el correcto, por lo menos el que no te derive en una corrida. Es decir, también va a depender de la propia decisión del gobierno, porque si estamos en diciembre y quieren unificar a un valor relativamente bajo, vas a tener que tener reservas para defender ese tipo de cambio. Entonces, entiendo de que la lógica uno pensaría que lo van a intentar unificar sobre un valor un poco más alto que el de mercado, para así no tener que tirar algo de reservas a mercado para defender un tipo de cambio que quizá el mercado lo aprecie de manera más barata. Pero bueno, va a depender de cómo lleguemos y también las medidas que se tomen. Acá Crypto Explorer pregunta si crees que la tasa de interés debería estar más baja para levantar el cepo. Normalmente, y lo que dicen los manuales es que en un plan de estabilización deberías converger hacia una tasa real positiva. Esto, de cierta manera, para
para sostener un poco la demanda de dinero y que no se te vuelquen a otro tipo de instrumentos y lograr de cierta manera el primer impacto que vos querés al salir del cepo, que es que el tipo de cambio no se te dispara. Entonces, como que rápidamente, o los manuales dicen de que te das vuelta y la tasa real pasa a ser positiva. Hoy lo tenés completamente negativo. Entonces, si la tasa debería estar más baja para levantar el cepo, no necesariamente, de vuelta al escenario que quieren ir, yo creo de que la tasa, lo que hay que mirar es la tasa real. O sea, hoy lo que estamos viendo, esta baja, es una baja de la tasa nominal. También porque propiciado por una inflación que estuvo a la baja. Entonces, si uno quiere llevar el análisis un poquito más allá, lo que hay que ver y monitorear siempre es la tasa real, cómo va quedando con respecto al resto de la economía. Ahí tenemos para hablar bastante sobre cómo interviene el Banco Central en la curva CER, de que de cierta manera le pone un techo a la curva, a la tasa real, e intenta siempre esto de que te digo, licuar los pesos. Entonces, no es una condición necesaria, incluso quizás no sea hasta una condición deseable post salida del cepo tener una tasa real tan negativa. Clarísimo. Y acá, Lucas pregunta, ¿se puede hacer blanqueo sin salir del cepo? Sí, a ver, que se puede, se puede. Va a depender también del éxito que quieras tener. Lógicamente, un blanqueo con una salida del cepo previa genera ciertos incentivos a blanquear. De todas maneras, yo creo que el blanqueo de ideológica va por otro carril, que es lo que ha sucedido con el blanqueo que se hizo Macri, la posterior persecución a esos propios capitales que iban, en teoría, a gozar de cierta independencia y de cierta defensa jurídica. Me parece que lo que va a primar en el blanqueo va a ser más eso, es decir, la historia de seguridad jurídica que tenemos más bien que el CEPOS. Obviamente es un factor, pero me parece que la pregunta que se hace a aquel que quiere hacer algún blanqueo es, ¿el capital va a estar seguro acá? Más bien de que si puede entrar o salir o no. Clarísimo. Y ahora quiero ir a hablarte de la liquidación del agro, porque estamos en el momento, ¿no?, de la liquidación, pero no estaría haciendo, si comparamos con el año pasado, hay una comparación que vos hiciste para ver cómo viene en términos del año pasado. Sí, lógicamente tiene cierta estacionalidad porque el año pasado a esta altura teníamos un dólar soja, entonces de cierta manera te había exacerbado un poco las liquidaciones, pero que sin dudas te marca cierta tendencia, te ayuda a entender qué está sucediendo. Y hoy en día las liquidaciones agro son muy pocas, por dos cuestiones. Primero, y lo que se ha hablado bastante, es la cuestión climática, de que han habido bastantes lluvias y eso impide la cosecha y demás, pero no necesariamente es el único factor, sino que además, hoy en soja, pasa que allí hay que adentrarnos en el mundo de los fundamentals del agro, hoy de soja tenés poco vendido. Es decir, a la soja, para que genere liquidaciones, deberías ponerle precio. ¿Qué quiere decir? Venderla a un precio determinado. Si se entrega, como se está haciendo también, que se llama a fijar, es decir, sin ponerle precio, eso no necesariamente genera liquidaciones. Y viendo de la soja que se está viendo que llega a puerto, mucho está llegando a fijar sin precio y consecuentemente no genera liquidaciones. ¿Deberíamos ver un aumento? Sí, yo creo que sí, que próximamente deberíamos empezar a ver alguna normalización en las liquidaciones, pero por ahora viene retrasado por esto. Poca intención de venta, también hay poco comprometido, es decir, no se han hecho negocios previos donde decían, te entrego X toneladas de soja a tal precio, eso no se hizo por distintos factores que bueno, han llevado a que así sea, y además esta cuestión climática que comento. Entonces fue un mix de ambos. Y cómo, al margen de que hablábamos de que hay precios que son a fijar, ¿cómo ves los precios internacionales hoy? Porque, bueno, el año pasado hubo una sequía y este año los precios no venían siendo tan buenos. ¿Cómo estamos parados hoy? No, estamos parados en alguna mejora, leve recuperación que tuvimos en los precios internacionales. Tampoco es de la magnitud como, por ejemplo, nos haga recomponer la caída en cantidades que tuvimos de estas cosechas, que ya cuando se hablaba de cosecha récord, yo comentaba de que se iba más bien a una normalización de cantidades, no iba a ser récord, no iba a ser mínima, íbamos hacia un escenario de que más o menos volvíamos al promedio. Parece de que así va a ser. El tema es que por ejemplo, el año pasado tuvimos muy poca producción, pero precios internacionales muy buenos.
Hoy tenés bastante más producción, los precios internacionales cayeron, repuntaron un poco este último tiempo, pero están lateralizando y no hay perspectiva, o por lo menos los fundamentos de mercado de hoy no dan a pensar de que vaya a haber algún rebote al alza por parte de soja, maíz. Obviamente, nuestro mercado local tiene sus peculiaridades. O sea, si uno mira, por ejemplo, el maíz, estamos muy caros contra Chicago, eso es algo raro. Incluso pensándolo en que el maíz tiene derechos de exportación, estamos caros contra Chicago. Y bueno, también en soja un poco menos, y que lo que se está viendo es, alguna oportunidad en trigo, principalmente, que se calentó un poco este último tiempo, y maíz. Soja hay menos intención de venta y generalmente con el maíz se hace caja. La perspectiva es por ahora precios relativamente estables, no vemos sorpresas, no tanto a la baja, pero tampoco al alza. El gobierno, para incentivar una liquidación, ¿crees que debería ofrecer algún blend como hizo más el año pasado? O, quedarse como está. Yo creo que sería contraproducente, más allá de que lógicamente el precio implícito al productor mejoraría levemente. Yo creo que sería contraproducente por dos cuestiones. Primero, por la tónica discursiva del gobierno, que en definitiva venían con bastante rigidez en términos de que esto no va a cambiar y que además el crawling es el 2%, entonces de cierta manera le perforaría un poco la credibilidad que tienen en esa materia. Y además pensemos de que cada vez que modificas esas ciertas cosas, los agentes económicos se readecúan para luego exigirte un poco más. Entonces, cuando mostrás ahí debilidad, tienden a torcerte el brazo después con alguna otra cuestión. Y que además, y esto es más bien técnico, hoy con la brecha tan baja que tenés, por allí darle un blend, hoy estás en 80-20, es decir, 80 se va al oficial, 20 el contado con liqui. Darle un 70... Casi no hay brecha. Casi no hay brecha, la mejora es mínima y no solamente que la mejora es mínima, es decir, no va a haber un cambio radical de intenciones de venta, sino que además el Banco Central deja de ver un volumen grueso de dólares. Es decir, pensar de un 80-20 a un 70-30, la mejora es muy poca, pero al mismo tiempo el caudal de dólares que se le va del Banco Central son muchos. Entonces, por esas dos cuestiones que comenté, me parece que no sería una buena opción, una buena idea. Que justo Lucas preguntaba y creo que quedó respondida la pregunta de Lucas. Y ahora te voy a llevar a un terreno un poco más polémico, porque ayer en la cena de la Fundación Libertad, Milei hizo algunas declaraciones y te voy a hablar de la inflación, porque dijo, para final de año la tasa de inflación va a estar bastante por debajo del 5%. Y esto frente a otras afirmaciones, como vimos acá, que Cavallo dijo, se va a estacionar, ¿no?, la inflación en un 6, en un 7. ¿Vos cómo ves esta proyección de la inflación? Yo la verdad que tiendo a pensar bajo el esquema actual, ¿sí? Porque en la medida de que mañana tomen alguna otra decisión y esto cambie, lógicamente la perspectiva y el análisis cambia. Me da la sensación y tiendo a opinar como Cavallo por el hecho de que hoy no tenés una desindexación de precios. Es decir, vos hoy lo que tenés es un sinceramiento de un programa económico que se basa en una fuerte ancla fiscal, un ancla cambiaria bastante fuerte también, y de cierta manera un apretón monetario, por lo menos de eso están intentando hacer con la licuación. Ahora, en términos de desindexación, no hay mucha materia realizada, es decir, salarios siguen corriendo, alquileres siguen corriendo, muchas otras variables siguen corriendo a través de inflación pasada. Entonces, vos, la inercia que tenés, que es lo que es en definitiva eso, es decir, variables que ajustan por inflación que ya sucedió, es muy fuerte y lógicamente te termina presionando sobre otros distintos precios. Es decir, es la famosa calecita de precios relativos. Supongamos que alquileres, por ejemplo, que se van a estar ajustando ahora, se ajustan por inflación pasada, esos mayores alquileres pueden llegar a presionar sobre mayores salarios, esos mayores salarios pueden presionar sobre mayores precios y así sucesivamente, y es una bola que no se corta. Entonces, en materia de desindexación, es decir, tratar de sincronizar los precios y parar la pelota, todavía no está hecho, entonces tiendo a pensar de esa manera. Quizá en algún nivel un poco más bajo, que 6-7%, lo que sí en el mercado con las letras, las LECAPs, están prediciendo un escenario muy optimista en lo que refiere a inflación. Estamos hablando de que una inflación promedio que están pensando para ahora es de un 4% mensual, es decir, de acá hasta enero
una inflación promedio del 4%, es una baja bastante considerable teniendo en cuenta lo que comentaba. Y bueno, tiendo a pensar de esa manera, de que falta todavía la parte de desindexar la economía como para pensar en una caída abrupta y sostenida de la tasa de inflación. Clarísimo, clarísimo. Y hablábamos, ¿no? Del dólar, y otra cosa que mencionó ayer Milei es el atraso cambiario, y él obviamente se opone y mostró, ¿no?, su disidencia con los economistas que dijeron que había que devaluar. Dijo, los que dicen que hay atraso cambiario son los que dicen que había que poner el dólar a 600. Más allá de la crítica de Milei, ¿vos cómo ves la situación hoy? ¿Crees que debería devaluarse? A ver, partiendo de la premisa, y esto lo comparto mucho en las conferencias con clientes, es de que si esto sale bien, el tipo de cambio no es necesariamente que está hiperapreciado y que hay que devaluar, etcétera. Está en niveles que comienzan a ser llamativos, que hay que ponerle el ojo, pero que no son de alarma, de decir, de acá se viene una devaluación sí o sí, etcétera. Me parece que allí hay que poner el foco. Es decir, si esto termina saliendo bien, que por lo menos la performance económica, más allá de que el ajuste fue muy fuerte, la recesión también, si uno mira contra indicadores que estábamos previendo en diciembre, la performance ha venido bastante mejor de lo que uno hubiese pensado, la caída de la tasa de inflación fue mayor. Lo que sí, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en marzo la inflación núcleo dio 9,4 con un dólar que todavía te sigue corriendo al 2%. Entonces, ¿qué quiere decir? Vos, el precio más importante de la economía para los argentinos, porque lógicamente acá en Argentina vivimos muchas de nuestras cuestiones transaccionales en pesos, pero pensamos en dólares, de cierta manera. Lo estoy exagerando, pero así funciona un poco. Las mayores transacciones son en dólares. Que el mayor precio de la economía te vaya al 2% y que la inflación aún le cueste bajar de esos valores, deja, la verdad, que por lo menos a una señal de alarma, un llamado de atención. De vuelta, no estoy pensando en que está hiperapreciado, que hay que devaluar, lo iría viendo y teniendo en cuenta de acuerdo a cómo vaya siendo la performance económica. Si no logramos domar la inflación para los próximos meses, ya están en niveles sostenidos y consistentes de 5%, 4%, sí empezaría a pensar en este crawling al 2 que me va a apreciar el tipo de cambio y bueno, probablemente vayamos hacia un salto discreto que ojalá sea el último y que venga con esa unificación que veníamos hablando. Acá hay dos preguntas en el chat que te las voy a hacer rapidito. Sebastián pregunta, ¿cómo haría él un plan de estabilización desde su perspectiva? Si querés, bien, puede ser rapidito o como vos quieras abordarla, porque es una pregunta bastante amplia, ¿no? Sí, es bastante amplio. Primero, lo que hay que hacer, que es un poco lo que se está haciendo, es la corrección de precios relativos. Voy a ir sintética y rápidamente. Se está haciendo de esa manera. Prepagas, por ejemplo, no es un buen augurio porque venían atrasadas, retrotraíste los aumentos, entonces eso de esa manera te termina quedando un poco distorsionado. Todavía tenés ciertas variables que están o que merecen alguna cierta corrección de precios relativos. Eso lo vemos y lo analizamos siempre con la manera en que se desenvuelven los precios. Ya partiendo de un escenario más o menos estable, lógicamente es imposible determinar todos los precios relativos de la economía, pero más o menos ir hacia un nivel estable donde no tengas tanta disparidad entre unos y otros, allí armar algún plan de desindexación, es decir, intentar coordinar los precios de la economía. Acá se volvería algo más heterodoxo, llamémosle, pero en definitiva los planes de estabilización a la Israel, incluso también algo del plan austral, y bueno, convertibilidad tuvo su fuerte ancla cambiaria y también la indexación era muy corta. Hoy tenés una indexación un poco más larga, por lo que te comento. Tratar de coordinar los precios a que vayan a un mismo sentido, a un mismo ritmo y a partir de allí cortar con esa indexación. Entonces, de esa manera, vos podrías de manera simultánea y bastante coordinada intentar frenar esta calecita que comentaba antes para evitar mayores ajustes posteriormente, porque si vos un precio relativo lo dejás fijo y los otros siguen avanzando, en algún momento este te genera presión y te pega el coletazo y te salta nuevamente inflación y nunca paras con esa pelota. Clarísimo. Y acá hay una más de Leo, que es Salvador, el carry trade que se está haciendo ahora, ¿no pensás que es diferente a los anteriores? Ya que los dólares no los ponen el gobierno, los ponen los privados.
Bien, es interesante la pregunta. Sí, es diferente. Como casi siempre en Argentina las cosas son diferentes, pero riman. De todas maneras, por ejemplo, hoy el carry trade lo tenés bastante, por lo menos quieto al dólar por cuestiones de este 80-20, 20% se te va al contado con liqui. Eso te genera bastante fuerza sobre el mercado cambiario. Además tenés un ancla fiscal, que eso no hay que dejar de mencionarlo, muy fuerte. Es decir, el ajuste, el gasto que se hizo es muy fuerte y eso te genera absorción de pesos, te genera también expectativas en cuanto a lo que va a ser la dinámica fiscal y la asistencia que tenga que hacer el Banco Central. Tenés una demanda agregada muy golpeada, entonces de eso, de cierta manera, los dólares están relativamente tranquilos y te permite ese carry trade. Ahora, no quiere decir de que esto no sea auspiciado por ejemplo, el cepo. Por esto justamente que les comento. El cepo es básicamente parte del entramado de ello es 80-20, este que te comento, y además la casi nula interacción entre los agentes económicos para que se pasen de una moneda a otra. Entonces, de cierta manera sí lo pone el gobierno, porque, por ejemplo, el 80-20, ese 20% que no está viendo el Banco Central para contener el dólar, de cierta manera sí lo está poniendo el gobierno, porque son dólares que está dejando de ver, o por lo menos que no lo ve en su mercado de cambios oficial. Así que es distinto, sí, pero lo que hay que entender es que, bueno, viene auspiciado por esto, el cepo cambiario, el 80-20, demanda agregada caída y también, bueno, cambio de expectativas bastante fuertes. ¿Me dejas una más? Porque hay un montón de preguntas. ¿Querés Sí, ver sí. en las últimas? Si querés elegir una voz, mirá, hay una de Nicolás, la que te quede más cómoda a vos. Veo que hay varias. Te digo que están todos muy contentos que viniste. No sé si las ves ahí en el chat o te las hago yo directamente. No, yo desde la plataforma acá yo no las puedo ver. Ah, ¿las ves? Perfecto. Bueno, hay varias. Bueno, acá voy con Lucas. Ay, me estoy escuchando. ¿Qué pasó? Espera, no, Sí. ahí está, no me escuché más, perdón, hubo un problema técnico acá. Un Bopreal para compensar contrapago de retenciones, ¿se puede? Bueno, es una buena pregunta, bastante técnica. Todavía FIP no ha hecho las resoluciones o los dictámenes necesarios como para determinar en qué impuestos se van a aplicar o no los bopreales. Se hizo una definición relativamente vaga allá por principios de enero de que se iban a poder utilizar. Por ahora no tenemos definiciones en qué impuestos se van a usar. Por eso también hay cierto escepticismo. Por ahora, y me da la sensación de que para derechos de exportación no van a ser, por el hecho de que, en definitiva, compensar eso sería también una suerte de pérdida de recaudación por parte de AFIP y que hoy la parte de recaudación viene un poco, bueno, tropezando, ¿no? La caída en los ingresos en el último trimestre fue de un 4,5% interanual si medimos los tres meses. Ahora, eso no está determinado, lo debería determinar el Banco Central, si se va a poder utilizar contra derecho de exportación. Sería una buena medida para el productor agropecuario, porque en definitiva, de cierta manera, algo puede recuperar. Pero en lo que refiere, por ejemplo, a Bopreal para pago de impuestos, utilizar eso para pago de impuestos, todavía no hay definiciones. Son dos cosas ahí que se pueden tener en cuenta, pero no hay definiciones. Clarísimo. Bueno, Salva, te agradezco muchísimo por el tiempo y estás obligado a volver porque veo que quedaron preguntas acá y que están todos, bueno, muy contentos con tu participación y nada, quieren escucharte de nuevo porque había uno que decía que eras una enciclopedia. Así que te Bueno, agradecemos todos y te esperamos de nuevo más adelante, cuando puedas. Muchas gracias. bueno, Julie. Gracias por la invitación y que anden todos muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Acá Crypto dice, maestro, me saco el sombrero. Bueno, me encanta que festejen siempre a nuestros invitados. Gracias, Salvador, dice.